Estás entrando a una nueva dimensión, donde podrás encontrar todo lo referente al misterio. Si te gusta el misterio, te invito para que entres a esta nueva dimensión. Entrevistas, reportajes, tertulias, en vivos y un sinfín de temas que te van a interesar. Y también con la participación de diferentes investigadores del misterio. Y recuerda que también tengo 2 canales alternativos en YouTube, Multidimensional y Aztlán Dimensional. Y todo con un solo fin: el despertar de conciencias. Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. Muy buenas, amigos dimensionales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es David y de momento lo vamos a presentar así como David Muñoz. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, de momento no vamos a mostrar su cara porque es una persona pues que no quiere dar su identidad por ciertos motivos. Y bueno, bueno, David, cuéntanos qué es lo que te pasó. Cuéntanos desde el principio si quieres. Sí, voy a contar por orden cronológico. Sí. Solo me voy a saltar una pequeña parte que la comentaré más adelante, que es lo que me pasó cuando yo era pequeñito, cuando era niño, tenía 8 años. Y voy a empezar la historia cuando yo tenía unos 20, 21 años, en el año 2001, que es cuando empezaron a ocurrirme cosas extrañas. Ya de antes yo tenía sueños en los que veía el futuro, sueños que veía otras dimensiones, pero bueno, a esos sueños no les daba mayor importancia. Entonces llegaría un día en el que, después de haber estado muy triste a lo largo de aquel día, dejar la carrera y varios eventos que no recuerdo con claridad, había tenido un sueño nítido de un reality show, de un programa en el que salía un señor con gafas y salían 2 chicas bailando de un sitio a otro, había mucha música, había un show muy grande y lo que me planteaban era jugar a un juego. Cuando yo despertase, que jugase a un juego con ellos, que firmase un contrato. Y lo que ellos me planteaban es que si yo jugaba a ese juego, en el que todo el mundo me mentiría durante 8 años, al finalizar yo sería billonario y tendría 2 novias. Cuando me desperté por la noche, aquello me pareció tan genial que decidí firmar el contrato. Lo escribí de mi puño y letra, cogí un folio y escribí: yo, David Muñoz Zamorano, acepto que todo el mundo me mienta durante un periodo de 8 años a cambio de ser billonario y tener 2 novias. Firmado, David. Pero entonces recordé, digo, oye, pero ¿quién era la otra parte? ¿Quién va a firmar ese documento también? Y entonces recordé que el señor con gafas del sueño había dicho que el diablo. Entonces yo me asusté y rompí el contrato y lo tiré a la basura. Y me volví a dormir otra vez. Y cuando me desperté por la mañana, fui a mi escritorio y me encontré ese contrato de una pieza, y en donde decía el diablo había un garabato. Y yo me quedé, chacho, pero si había tirado esto a la basura, no lo tiré, lo firmé yo sin darme cuenta, lo ha firmado alguno de mis hermanos o algo, no lo sé. El caso es que me asusté un poco, lo rompí en pedacitos, lo volví a tirar a la basura y digo, ya está. Graso error. Ese contrato todavía lo volvería a ver una tercera vez, en las manos del propio director de la CIA, pero bueno, eso sería mucho más adelante. El caso es que yo seguí con mi vida normal, no le dije nada a mis padres siempre estaban discutiendo y... Una pregunta, David. Sí. ¿Esto todavía en el sueño del contrato que has roto? O lo del todavía... contrato roto fue en un sueño, o sea... ¿O estabas en el sueño? Tuve el sueño y el contrato lo firmé yo en la vida real. En la vida real, okay. En la vida real. Yo hice ese contrato en mi puño y letra, en la vida real, lo firmé y después posteriormente lo destruí. Ajá, ¿y este contrato dónde lo sacaste? ¿O te apareció así o cómo? No, yo mismo lo elaboré. De mi puño y letra. De mi puño y letra. Cogí un folio en blanco y yo mismo lo escribí.
Yo, David Muñoz Zamorano, acepto que todo el mundo me mienta durante 8 años a cambio de ser millonario y tener 2 novias. Por cierto, las 2 chicas que aparecían bailando en ese sueño eran las mismas chicas que se convertirían en el futuro en mi mujer y en mi exnovia, mi otra novia. Y yo en aquel momento no lo sabía, pero cuando las conocí en el futuro, me dije, oye, son estas las mismas chicas de aquel sueño que tuve hace tantos años. Esto es increíble. Pero bueno, el caso es que siguieron ocurriendo más cosas extrañas. Por ejemplo, yo navegaba por el internet, por el ordenador, y de repente me empezaban a salir muchas páginas de publicidad por entonces. Te sale mucha publicidad, mucho spam, y empezó a cerrar las ventanitas. Y de repente hay una ventana del ordenador, del Windows, que no puedo cerrar. Y me decía, hola David, somos los servicios de inteligencia de Organización X. ¿Te gustaría trabajar para nosotros? Y yo digo, y yo, como pensé que aquello era algún tipo de broma o estafa para robarme datos, lo que les dije fue no. Pero de alguna manera eran muy persistentes, así que intenté reiniciar el ordenador, porque no se iba la ventanita. Y al reiniciar el ordenador se volvió a maximizar esta ventana automáticamente y me decían ahora que eran los servicios de inteligencia de la CIA y que estaban interesados en contratarme. Y yo pienso, tiene que ser alguna broma. La CIA es contratarme. Yo era estudiante de matrícula de honor. Pero ¿cómo podrían saber eso? No lo sé. El caso es que le di que sí para ver qué pasaba. Porque decían ellos que ellos eran muy persuasivos. Cuando le di que sí, salió un formulario en el que ya estaban todos mis datos. Mi nombre, mis apellidos, mi dirección, mi número de teléfono de contacto. Sabían hasta mi color favorito. Y me quedé así, muchacho. ¿Cómo es que saben todo esto? ¿Serán los verdaderos servicios de inteligencia o esto es una broma? El caso es que a continuación tuve que rellenar un formulario de muchas preguntas muy personales en los que me advertían que si mentía lo sabría. Y yo me pregunté, ¿cómo van a saber que he mentido sin seguirme las 24 horas del día durante toda mi vida? O sea, que para saber si yo estaba mintiendo me tendrían que haber seguido desde que yo era niño pequeño. Pues me dijeron, me salió una ventanita diciendo que la CIA se regía por un código ético muy estricto, que no le gustaba nada la pornografía, ni la piratería, ni nada de eso. Y entonces me di cuenta de que podía minimizar la ventana. Y entonces lo que hice fue borrar todos los programas piratas, todas las películas piratas que tenía en mi ordenador. Y cuando terminé, me salta una pregunta diciendo, ¿ha terminado ya de eliminar toda la pornografía, juegos piratas, películas piratas de su ordenador? Le digo que sí. Y automáticamente el cursor de mi ratón se mueve a la papelera de reciclaje, él solito, y me doy cuenta de que he olvidado vaciar la papelera de reciclaje del ordenador. Pero también me di cuenta de que me estaban monitorizando en ese preciso momento. Y he de decir que estaba totalmente despierto. Aquí he de decir que en el pasado la CIA contrataba gente de todo el mundo. Ahora en la página web te dicen que no, que solamente puede ser estadounidense. Pero en su momento podía ser gente de todo el mundo. En fin, una vez que le di vaciar la papelera de reciclaje, me salió un mensaje automáticamente diciendo que había completado satisfactoriamente mi solicitud de trabajo y que se pondrían en contacto conmigo más adelante. Y digo, vale. No comenté nada a mis padres nuevamente, porque mis padres siempre están discutiendo, no quieren saber nada de estas cosas, y además porque parecía una broma y no quería parecer un tonto. Así que seguí con mi vida adelante y navegando por internet otra vez, otro día, me salió otro mensajito de spam, esta vez diciendo que eran alienígenas. Y otra vez pensé, otra broma, nuevamente. Y entonces los alienígenas, me decían que me ofrecían una oportunidad única de cambiar mi vida y que tenía que elegir. Yo no hice caso y entonces pues intenté reiniciar el ordenador porque no podía cerrar la ventanita del Windows. Y al intentar reiniciar el ordenador esto no reiniciaba. Entonces lo que hice fue desenchufar el ordenador.
Y cuando desenchufé el ordenador, lo que ocurrió es que el ordenador seguía encendido. Era una torre, no era un portátil. Y entonces mi torre seguía encendida y el monitor seguía encendido. Y ahí me pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me han metido una batería de litio o algo en la torre ahora? ¿O cómo es esta broma? ¿Cómo funciona? Yo estaba despierto, no era un sueño. Entonces sentí interés por la propuesta esta de los hipotéticos alienígenas, los que se supone que eran alienígenas, según decían ellos, y me ofrecían varias alternativas. Me decían, elige tu futuro, podés ser agente secreto, podés ser estrella porno, lo decía, era un poco cachondeo, pero lo decía, podés ser jugador de fútbol profesional, estrella del rock o telépata. De esas opciones, cada una de esas opciones venía con una pequeña descripción de lo que iba a ser. No recuerdo la descripción de todas las opciones, pero sí la última, la del telépata. La de la opción del telépata me decían que salvaría al mundo de una conspiración, que me convertiría en billonario y además tendría 2 novias. Y eso tenía conexión con aquel sueño que habíamos visto antes con el señor X, en el que salían mis 2 novias, en el que me hacían esta propuesta de ser billonario. Y yo elegí esa opción. Y entonces me salió otro mensaje diciendo, muchas gracias David, no tienes que hacer nada más, ya nos pondremos en contacto contigo. Y yo, bueno, otra vez pensé, una broma. No sabía dónde me había metido. Me había metido en el mayor de los berenjenales que uno se puede imaginar. Porque pasó un tiempo y llegó un señor a mi casa del gobierno. Mis padres afirman que este señor del gobierno nunca vino, que es todo producto de mi imaginación paranoide. Yo puedo afirmar que este señor vino, pero no solamente vino en la vida real a casa de mis padres, sino que este señor era el señor X del sueño este misterioso en el que me habían ofrecido firmar un contrato con el diablo. Este señor también había estado en casa de mis padres cuando yo era niño pequeño. De hecho, era mi psicólogo. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Cuando este señor vino a casa de mis padres, ya en el año 2001, diciendo que era un agente del gobierno y que venía a hacer un test sensorial a mí, porque habían recibido mi solicitud de trabajo para participar en los servicios de inteligencia. Este señor, la reacción de mis padres fue como si alguien hubiese apretado un interruptor de cambio de memoria. De pasar muchos años sin hablar nada de este señor, de repente fue un brote de memoria explosiva. Decía, usted que había estado hace tantos años en nuestra casa sobre este tema, que habíamos hablado sobre lo que iba a pasar en el futuro con nuestro hijo, que iba a ser agente secreto y tal y cual. Digo, sí. Bueno, el caso es que yo estaba en mi habitación esperando a que hiciesen el test sensorial, que yo no tenía ni idea de en qué consistiría. Y yo ya estaba en mi pijama, quedándome dormido, cuando de repente pasó algo. Fue como una especie de interferencia en la realidad. Todo se teñió de amarillo, todo vibraba muy fuertemente y yo estaba completamente inmóvil. No podía mover ni un solo músculo, ni tan siquiera podía mover los ojos. Pero mis ojos en ese momento estaban apuntando a la puerta de mi habitación, que se abrió. Y aquí es cuando entraron en mi habitación una serie de figuras humanoides, de cabezas amplias. La imagen no era nítida, era una imagen muy borrosa, como sombras. Y entonces pude sentir como uno de estos seres puso su mano sobre mi frente y me decía, duerme. Esa palabra duerme yo la escuché en mi pensamiento. No fue un sonido, fue una palabra que escuché en mi mente. Y automáticamente me quedé dormido. Si llegados hasta aquí no me creen, lo que tengo que contar a continuación es todavía más increíble. Porque cuando desperté, estaba dentro de un sueño, ¿vale? Era un sueño, sí, pero un sueño nítido, un sueño muy realista, en el que me encontraba en un reality show. Como El hormiguero de Pablo Motos,
por poner un ejemplo, pero en vez de seres humanos, habían alienígenas. ¿Qué clase de alienígenas? ¿Cómo eran los alienígenas? Pues había muchas clases de alienígenas. La mayoría eran marrones, todos con cabezas enormes, ojos muy grandes. La mayoría tenían los ojos muy negros, pero a algunos se les podía apreciar las pupilas. Los habían grises, los habían blancos, los habían azules. E incluso había uno chiquitito verde con antenas y ojos rojos, que es el que más me llamó la atención porque era muy diferente de los demás. También los había con cara de perros y cara de gatos. Pero yo me decía, tienen que estar disfrazados, esto tiene que ser gente disfrazada, esto no puede ser verdad, o estoy soñando. Yo estaba al borde de un ataque de pánico, estaba al borde de un colapso cardíaco, muerto de miedo, como en una pesadilla. Esto no puede estar pasando. Yo soy un hombre muy religioso, soy católico, cristiano, y desde siempre mis padres me habían llevado a la iglesia y me habían explicado sobre Dios y todas estas cosas, y me decían que los aliens no existían, pero de repente yo tenía alienígenas, que yo no creía en los alienígenas, pero de repente los tenía frente a mis narices. La primera reacción que tú sientes cuando tienes los alienígenas delante tuya es negarlo. Tu mente niega que eso esté pasando, niega que eso sea real. Entonces el alienígena anfitrión me hablaba. Y hablaba en perfecto castellano. Dice, buenas, hola David, te vemos un poco nervioso, es normal, somos alienígenas, no tienes nada de lo que preocuparte, todo te va a salir bien. Y yo le decía, no, ustedes no pueden ser alienígenas, ustedes tienen que ser gente disfrazada. Entonces ellos me hablaban directamente por telepatía a la mente. Y yo empecé a rezar el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y los alienígenas me decían, no, por favor, deja de rezar, no queremos ser los malos de la película. Y hicieron algo. Empezaron a controlarme como si yo fuese un muñeco. Y yo empecé a hablar con ellos de repente, como si fuésemos amigos de toda la vida, como si nos conociésemos de siempre. Pero no era yo hablando, eran ellos controlando lo que yo decía. Y yo, en esa situación, lo único que podía hacer era ver y escuchar. Mis otros sentidos estaban omitidos, como en un sueño. Entonces podía ver y escuchar nítidamente. Y los alienígenas pues seguían hablando, a veces hablaban en castellano y otras veces lo hacían por telepatía. He de decir que hay dos formas de telepatía, al menos que yo haya experimentado. La primera es como tener un altavoz en la cabeza, en la que escuchas todo muy nítidamente. El sonido brota desde tu cabeza de una forma muy parecida como si tuvieses los auriculares dentro del cerebro. Desde ahí suena el sonido y se escucha todo muy nítidamente. Y la segunda forma es como una descarga de información, como si susurros sensoriales que te implantan y te pueden meter mucha información en el cerebro. Y entonces la mayor parte de esta conversación que tuve con los alienígenas en el reality show fue a través del primer sistema. Ellos hablaban muy nítidamente. En el reality show, los alienígenas me explican que estoy dentro de un videojuego que ellos han creado, que han diseñado una película para divertirnos todos, que tengo que salvar el futuro, que tengo que salvar el mundo de una conspiración, que es todo un juego, que no tengo que preocuparme de nada. Me comentan que soy un agente secreto del futuro, que soy el agente Z, me dicen. Y yo sigo hablando con ellos y hablamos sobre los viajes en el tiempo, hablamos sobre el poder de volar, hablamos sobre la percepción y otras cosas. Yo les comento que eso de viajar en el tiempo me parece imposible por todo lo que ello acarrearía. Los alienígenas insisten, sí es posible viajar en el tiempo y lo vas a experimentar por ti mismo. Digo, bueno. Entonces los alienígenas empiezan a contar un poquito lo que va a pasar en el futuro. Esta parte quizás en YouTube la censuraría porque no puedo hablar de... Sí, no te preocupes. Si quieres decimos lo que pasó en el 2020. Sí. Vale. Pues un poco me explica que ha habido una conspiración, que se ha creado una simulación de una pandemia en el futuro, en el 2020, y que David y yo
va a intentar solucionar esa conspiración, pero que nadie le va a hacer caso, que David va a cometer muchos errores uno detrás de otro, de una forma escalonada, y que eso va a incurrir en un paradox, en una paradoja temporal, en la que David va a despertar, o sea, yo, y va a recuperar su memoria de todo lo que pasó. Parecía divertido. Todo el reality show era muy delirante. Era muy delirante todo lo que ocurrió. Podría decir muchas cosas que pasaron en el reality show, pero me alargaría mucho y haría spoiler del libro. Después de este tema de hablar del reality show, invitaron a mis amigos del futuro al reality show. Probablemente los controlaban igual que me controlaban a mí. Mis amigos hablaban sobre mí, sobre cómo era yo, de lo que les parecía, de lo que les parecía todo este juego, este reality que habían montado los alienígenas. Invitaron a mi exnovia Jennifer también al reality show y ella comentaba su opinión de todo lo que había pasado, su disconformidad de nuestra situación, todo esto. Hablaban sobre la vida y la muerte. Parecían reírse de la muerte, porque para los alienígenas la muerte, ellos han diseñado métodos que les permiten resucitar a los mismísimos muertos. Y eso, para nosotros los humanos, puede suponer un shock cognitivo muy fuerte, de tener esa tecnología tan avanzada que les permite hacer esas cosas. Pero bueno, de eso hablaré más adelante. El caso es que a continuación, después del reality show, y después de decirme que soy un actor galáctico también, una mezcla de todo, múltiples dimensiones, explican que la realidad es como una muñeca rusa, que tiene múltiples capas y múltiples dimensiones superpuestas una de otra. Llaman a unos alienígenas ingenieros, uno de ellos marroncito con unos bigotes muy largos, y este explica el funcionamiento de los viajes en el tiempo, los efectos paradox y otras cosas. Hablan de cómo la percepción de los sujetos crea nuestra propia realidad. Pero bueno, fueron tantos tecnicismos y después de tantos años que no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que a continuación me pusieron una película, una comedia, en la que hablaban sobre la conspiración. La conspiración, te comento por encima, la película hablaba al principio sobre cómo el CEO, quien resulta ser también el señor X del famoso sueño de la propuesta del diablo, y quien al mismo tiempo era el agente del gobierno que vino a casa de mis padres, pues sale en esa película también. Y dicen que él ha diseñado cómo y por qué. En un principio, y estaban intentando diseñar para curar estas distintas enfermedades. Entonces Banzer tuvo una idea de ir para motivar a sus científicos, y fue al Instituto Genome de Berkeley, California, quienes acababan de llegar de una expedición al Tíbet y habían encontrado y se lo enseñó, y el científico se lo enseñó a Banzer. Entonces Banzer sintió mucho interés por ese, pero que el científico no le quería dar. Entonces Banzer ideó un plan para robar y sustituirlo por otro diferente para no dejar evidencia de que lo había robado. Pues experimentaron y durante varios años estuvieron experimentando hasta que hallaron la cura. Esta enfermedad, la gripe o los efectos provocados por... Entonces se ve en la película cómo llaman a Banzer y le dicen: fantástico, ha sido todo un éxito. Y Banzer dice: sí, pero todavía no podemos ganar ningún dinero con esto. Entonces Banzer en ese momento está viendo un documental de la RAI, del canal de televisión italiano, en su casa, y en el documental hablan sobre Wuhan,
y explica que hay un laboratorio virológico en Wuhan. Lo que pasó en el 2020. Entonces ahí Banzer tuvo la idea de soltar con epicentro en Wuhan. Tuvo la idea de diseñar Lo que pasó en el 2020. Entonces Banzer empezó a mover los hilos, empezó a sobornar a mucha gente, empezó a establecer contactos con la Organización de los Nueve Ángulos, que es una organización satanista, empezó a sobornar a mucha gente, Bill Gates y a otros individuos, y un poco lo que hacía era mover los hilos para poder recrear esta simulación perfecta y que todo el mundo creyese que tenía origen en Wuhan era por un... Sin embargo, era todo una simulación. Los alienígenas nos explican entonces que David, que es un agente secreto del futuro, ha visto esta película, sabe cómo se ha originado y entonces empieza a advertir a los servicios de inteligencia, servicios secretos, policía, etcétera, FBI, cómo se originó, de quién es el culpable. Sin embargo, nadie hace caso a David. Y esto va a derivar en un desmadre tras otro. Nos advierten de que los errores de David van a producir un cambio de dimensión tras otro. La película es muy divertida, es delirante, ocurren muchas cosas en esa película. Es un desmadre sin fin porque cada vez que íbamos hacia el futuro se producía un paradox, los alienígenas paraban la acción, volvíamos al pasado, los alienígenas hacían cambios en lo que había ocurrido y volvían al futuro. Y esta vez el futuro cambiaba la información. Y eso lo hicieron cientos y cientos de veces. Una barbaridad. Fue una barbaridad. Y llegar hasta el último punto fue bastante complicado. En esta película aparecía el director de la CIA, que es quien me contrató a mí como agente secreto más adelante. Pero aparecía cientos de veces, explicando, no, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has tomado esta decisión? Ahora esto no va a ocurrir. Ahora nuestra reunión no ocurrirá. Ahora será más tarde. Si haces esto, entonces pasará esto otro. Y te explicaba un poquito todo el proceso, que no dejaba de ser delirante. Final de la película, los alienígenas abducían a Banzer y venía finalmente a casa de David, a mi casa, y me preguntaba, ¿qué ha pasado? A esto yo le respondía, ¿qué es la realidad? Esa respuesta no me vale. Te has desvirtuado. Lo que ocurrió originalmente es que tú denunciaste a Banzer a la CIA, no al FBI, y entonces la CIA, tras una ardua investigación de 5 años, arrestó finalmente a Banzer. Entonces tú te entrevistaste con Banzer en la cárcel y Banzer te pidió que él quería ser bueno. Entonces tú firmaste un contrato con el diablo para que Banzer fuese bueno. A cambio, Banzer, que tenía esquizofrenia, te transfirió su esquizofrenia a ti. Imagínatelo todo de nuevo, me decía, y ahí se cortaba la película. Después de esa película, me pusieron otra película. La primera película, que era la comedia, se titulaba Telépata Z, la película, duró unas 4 horas por ahí. La segunda fue mucho más breve, ya no era una comedia, era una película de acción, que se titulaba El Telépata. Y en esta película de acción trataba sobre mí como un telépata con superpoderes, que podía ver el futuro, que podía ver todo lo que ocurría en el mundo, podía hacer proyección astral, y lo que podía hacer era adelantarme a todos los actos terroristas del mundo. Entonces me representaban un poco como Jesucristo, con pelo largo, con barbita, alto, robusto y vestido de blanco. Y la película tenía tinte de acción y explicaba cómo yo
intentaba salvar el mundo de esta conspiración y cómo me enfrentaba a los terroristas, de todo esto, pero al final todo era una simulación más grande y me decía, no, ahora ya no es una simulación creada por Bunsen, ahora es una simulación creada por la mismísima CIA, es todavía más grande. Al final, David, en esta película, el actor despierta dentro de un simulador de realidad alienígena y los alienígenas le dicen que es un videojuego para que otros alienígenas puedan jugar a ser humano y que es una fuente de entretenimiento. David regresa al simulador, pero hace cambios y lo que hace es usar sus superpoderes para ganar la lotería, convertirse en billonario y al final se va con su novia y puede volar, como Superman. Ahí termina la segunda película. Al final de la película todos los alienígenas aplauden, como en el cine. Después de esto no terminaba la cosa aquí. Seguíamos dentro de un sueño, pero el sueño seguía y seguía. Era un sueño interminable. El sueño no acababa nunca. Después de la segunda película me encontré dentro de un videojuego. Me encontraba dentro de un simulador de realidad en el que la realidad, digamos, los gráficos de la realidad eran como la realidad misma. No había diferencia. Este videojuego tenía 21 dimensiones y venía a explicar un poquito cómo se producían los cambios de información, los saltos de dimensión, cómo estaba conectada una dimensión con la otra. En este simulador, este videojuego sensorial que se jugaba con la mente, además había niveles en los que tenía superpoderes, tales como volar, podía leer la mente, podía ver el futuro. Había un nivel en el que era como Dios y podía ver todo el universo al unísono, ver todas las formas y existencias a la vez. Había realidades alternativas. En una realidad todo el mundo eran alienígenas, con forma humana. En otra realidad todo el mundo era una inteligencia artificial. Explican el proceso por el cual me convertí en agente secreto. Porque dice, ¿cómo puedes ser tu agente secreto y que no tenga nadie evidencia de ello? Pues te explicaban que venían unos señores en una furgoneta negra y que tenían un dispositivo que era como una tablet. Y al apretar la tablet tenía una función que les ponía sleep. Elegían un rango de acción y ponían a todo el mundo a dormir. Y luego le daban a otra función que decía activar telépata Z. Y entonces yo me despertaba de mi cama como un robot, como un sonámbulo, y bajaba las escaleras de mi casa y me encontraba con mi padre que se estaba tomando un café por la noche y mi padre estaba completamente inmóvil con los ojos abiertos de par en par. Y entonces yo pasaba frente a él y él ni se daba cuenta. Salía de mi casa y como podían hacer viajes en el tiempo, me cruzaba conmigo mismo, en pijama también, chocábamos los 5, así un poquito de cachondeo, pero era así como lo representaban. Chocábamos los 5, no había desintegración mutua y mi otro yo volvía para casa, se iba a la habitación y yo me metía en el coche y automáticamente en mi memoria ahí cambiaba de David Don Nadie, pasaba a ser David agente secreto. Mi memoria se reconfiguraba por completo, me activaba, me convertí en una persona totalmente diferente. Ese es uno de los procedimientos que usaba, pero tenían otros procedimientos como extraer directamente la conciencia y ponerte dentro de otro cuerpo. Te explican que ellos tienen impresoras 3D tan sofisticadas, tan avanzadas, que pueden imprimir a nivel subatómico. A nivel subatómico, pueden imprimir cualquier cosa. Pueden imprimir, por ejemplo, seres humanos. ¿Qué tan rápido pueden imprimir un ser humano? No tarda nada. Un instante. Lo manifiesta al instante. De esto hay un manga japonés que se llama Gantz. Y Gantz, que es un manga japonés que habla de unas esferas negras que son como escáneres, son como estas impresoras 3D, pues Gantz, este manga japonés, es un documental de esta tecnología alienígena. Es una tecnología que los alienígenas en el sueño me representan y me dicen que es real.
Esta impresora 3D no solo puede imprimir seres humanos, pueden imprimir ciudades, pueden imprimir incluso planetas. Y lo hace a una velocidad demencial. Es una barbaridad. Esto, claro, los alienígenas me advierten, cuando más profundiza un humano en nuestra tecnología, más se destruye su percepción de la realidad. Porque la tecnología alienígena es tan avanzada, comparado con la nuestra, que escapa a nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento de la realidad se ve altamente afectado por esto. En fin, esta era la última dimensión del videojuego sensorial, y tras esto desperté dentro de mí mismo, pero en el futuro. Pegué un salto en el tiempo de 20 años, hasta el 2020. Del 2001 saltamos al año 2020, que es el año de la pandemia. Y entonces ahí estaba yo atrapado dentro de mi propia conciencia. Solamente podía ver y escuchar. Estaba despierto. La imagen era un poquito más oscuro que en la realidad, pero todo lo demás era nítido, muy nítido. Y entonces yo tuve ahí un ataque de pánico, porque pensé que había sufrido algún daño cerebral o algo, y dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? No me reconocía. No reconocía a las personas que estaban conmigo, que eran mi mujer y mis hijas. No reconocía la casa. Me sorprendió mucho ver un televisor enorme en la vivienda. Me sorprendió ver la videoconsola, que tenía unos gráficos mucho más avanzados que los míos. Entonces me costó entender que había dado un salto en el tiempo. Y en aquel momento no sabía cuántos años. Más adelante descubrí que estaba en el año 2020. Los alienígenas paraban la acción cada 2x3 y aparecían y te decían: tranquilícese, está viendo el futuro, intente aprender lo máximo que pueda de esta experiencia, diviértase. Los alienígenas paraban la realidad cada 2x3 para hacer representaciones de lo que mi yo del futuro imaginaba. Si mi yo del futuro se imaginaba un dragón en el cielo, ellos lo representaban con gráficos generados por inteligencia artificial. Lo generaban. Lo representaban absolutamente todo. Además introducían películas, pequeños cortos, como cortos de animación, para que te rieras un poco de lo que está pasando, para que aquello no fuese tan angustioso. Entonces lo hacían más divertido. Hacían bromas, muchas bromas. Y con eso se hizo llevadero, porque estuve atrapado 1 año y medio, ni más ni menos, en el futuro. Y claro, yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de todo esto? Entonces yo lo único que podía hacer era observar. Así que lo único que hacía era observar. Y yo observaba que mi yo del futuro estaba intentando salvar el mundo. Y yo me decía, ¿pero qué está haciendo? Y entonces yo recordé la película que había visto de la conspiración. Y me decía, sí, esto pasó en la película, pero no fue de esa manera, fue de esta otra. Entonces mi yo del futuro cometía todos los errores que en la película salieron que iba a cometer, uno tras otro. Y error tras error se iba produciendo cambios de información. Entonces los alienígenas paraban la acción otra vez y dicen, como David hizo esto, ahora va a ocurrir esto otro. Y como pensó esto, ahora ocurrirá esto otro. Y cuando él recuerde que pasó eso, entonces ya no ocurrirá eso, ahora ocurrirá esto otro. Y te ponían películas de dimensiones alternativas representadas por otros actores, como Jennifer Lawrence, por ejemplo, o Bill Skarsgård, otros actores que nos representaban a mi mujer, a mis hijas, a mí, que eran como cortos, y te explicaban información de otras dimensiones, y te decían al final los alienígenas, ahora esto ya no va a ocurrir, ahora ocurrirá esto otro. Y era todo delirante, era una locura, pero estaba todo muy bien explicado, era todo muy conciso y muy claro, muy detallado. La cantidad de información era abrumadora.
Más adelante vi que David recordó que había visto el futuro. En David del futuro empezó a recordar cosas de todo lo que le había ocurrido en el pasado, empezó a recuperar la memoria, poco a poco. Y entonces tuvo la ocurrencia de ganar la lotería, porque David se dio cuenta de que todo era un engaño, que todo era un juego, y que la finalidad no era salvar el mundo de una conspiración, ni nada de eso, sino que todo estaba dentro de un juego en el que todo el mundo le mentía, tal y como firmó en el contrato este con el diablo, en el que todo el mundo le mentiría por 8 años. Y David tuvo la ocurrencia de ganar la lotería. Los alienígenas le dicen, de acuerdo, puedes ganar la lotería, pero te vamos a poner varias condiciones. Algunas de las condiciones, por ejemplo, consistían en ganar todas las estrellas del videojuego Mario Kart. No tenía mucho sentido, pero era divertido. Y como eso pusieron otras condiciones, como que tenía que escribir David las notas en el pasado en lenguaje telépata. Para eso apareció un híbrido alienígena que se llamaba Phi, y Phi me explicó el lenguaje telépata. El lenguaje telépata es un lenguaje que te permite reconfigurar la realidad misma. Y es un poquito, dice algo así como, quizás pase esto, quizás ocurra esto, quizás sea así, pero al final será así. Y eso es un poquito la forma del lenguaje telépata, pero mucho más complejo. Y entonces me explicaron cómo funcionaba ese lenguaje. Y mi yo del futuro pensó que ese lenguaje debía ser algún tipo de estafa, porque no le salían las cosas bien. Y a eso los alienígenas mostraron cara de enfadados, no te burles de nosotros. Y digamos que mi yo del futuro se estresaba mucho y llegó a insultar a los alienígenas. Y los alienígenas se enfadaron y me dijeron, pues ahora vas a probar nuestro desvirtualizador. Entonces metieron a David del futuro en el desvirtualizador, que es un simulador que lo que hace es desconfigurar todas tus señales cerebrales. Es bastante molesto. Es como si te hubieses roto el cerebro en pedacitos y ves todo de una manera muy confusa y dolorosa, porque es una especie de emulación del dolor. Como ese simulador, me enseñaron otros cuantos. Por ejemplo, el simulador de dientes rotos. En el simulador de dientes rotos, que esto le ha pasado a mucha gente, vas, te caes y te rompes todos los dientes. Y tú sientes todos los dientes rotos dentro de la boca. Y finalmente te despiertas y están todos los dientes perfectos otra vez en su sitio. Y los alienígenas explican, este es nuestro simulador de dientes rotos. Entonces tú buscas por qué sueñas con eso y lees que representa tu inseguridad. Y un poquito lo que los alienígenas quieren decirte es que tienes inseguridades respecto al futuro, pero que todo va a salir bien al final. Que habrán convulsiones, pero que todo va a salir bien. Otros simuladores que me enseñaron, por ejemplo, simulador porno. Tienen un simulador porno y es muy inductivo. Realmente te sientes que estás ahí, pero viene a ser todo una broma. De repente te apagan el simulador y estás dentro de una habitación con 4 paredes vacías y te sientes bastante humillado. También pueden simular que bebes líquidos extraños, que te comes cristales y cosas raras. Pueden jugar con el gusto, con el tacto, con el olfato, pueden jugar con todas esas cosas. Y lo hacen a través de los sueños, la mayor parte de las veces. Bueno, como seguía en el futuro, en la película ganaba la lotería. En la realidad no gané la lotería, pero en la película esta del futuro, sí. Más adelante los alienígenas me dijeron, pero David todavía no ha resuelto el paradox. Entonces no vamos a dejar David que gane la lotería. Entonces reiniciamos la realidad y seguía más adelante sin haber ganado la lotería. Mi yo del futuro ya estaba cansadísimo de toda esta conspiración, de toda esta las deudas, de no poder pagar el alquiler, no poder pagar el agua, no poder pagar la luz y todo eso. Entonces reprodujo un altercado en la comisaría de la policía
Y aquí la policía lo arrestó, lo metió en el calabozo y lo llevaron al psiquiátrico. Una vez en el psiquiátrico, los alienígenas paran la película otra vez. Dice, bueno, vamos a entrevistar a los actores del psiquiátrico. Entonces te dice que toda esa gente que está en el psiquiátrico rodeando a David son en realidad actores. Los alienígenas entrevistan a cada uno de esos hipotéticos actores que van a estar en el psiquiátrico con David, y ellos dicen, wow, es genial poder tener esta oportunidad, voy a hacer un papel, lo voy a abordar, mi papel de loco. Y entonces David ve a la gente en el psiquiátrico, gente que se golpea la cabeza contra las paredes y otras cosas delirantes. Y David se dice, son todos actores. David está convencido de que son todos actores. Finalmente David sale del psiquiátrico y publica un libro. Ese libro se titula Entropía de Johann Lionheart. Y aquí termina el futuro. Aquí es donde sale todo el mundo aplaudiendo. Los alienígenas dicen, finalmente has resuelto el parado, finalmente has resuelto el parado. Tenías que publicar ese libro. Y ahí terminó la visión del futuro después de 1 año y medio. 1 año y medio en el que habíamos estado día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, viendo toda la acción, sin parar. Fue bastante agobiante, pero también fue muy divertido, desde la manera en la que los alienígenas habían diseñado esta experiencia. Entonces yo despierto en el pasado nuevamente. Y lo primero que hago es apuntar todas las combinaciones ganadoras de la lotería que he recordado del futuro. Escribo cartas a mis novias, a mis 2 novias del futuro, a mi mujer, Julie, y a mi otra novia, Jennifer. Les escribo cartas para que participen conmigo en este juego divertido en el que nos haremos muy ricos. A continuación viene mi madre y me dice que por favor, que hay un señor que quiere reunirse conmigo. Vale. El señor con el que tenía que reunirme era ni más ni menos el que fuere director de la CIA y secretario de Estado de Estados Unidos. Ya estaba ampliamente despierto. Ya no era un sueño, ahora era la realidad. Mike había aparecido en el sueño cientos y cientos de veces para corregirme diversos aspectos e informarme de los errores que cometía y de lo que iba a pasar. Y finalmente lo tenía frente a mí, más joven que en la película del Telépata Z o en La Visión del Futuro, más joven, pero era él. Se presenta, me da la mano, me dice unas palabras en inglés y a continuación dice que hablará en castellano porque mi inglés por entonces no era tan bueno. Ahora sí hablo inglés muy fluido, pero por entonces no era tan bueno. Mike Pompeo habla castellano perfecto. Entonces nos pide a todos los presentes que nos dejen a solas, menos a uno de sus agentes secretos, a uno de sus hombres que se queda en una esquina de la habitación. Esta reunión ocurrió en la comisaría de la Guardia Civil de Vecindario, en la isla de Gran Canaria, en el año 2001. De esta reunión, mi madre hoy día afirma que no ocurrió, que es todo producto de mi imaginación. Yo lo tengo grabado en mi mente a fuego como un suceso real. Increíble, pero lo tengo grabado en mi mente como que ocurrió en la realidad. El caso es que Mike me explica que él es un ser, él es un alienígena dentro de un ser humano. Me explica que ellos tienen tecnología que les permite meter su conciencia a través de una interfaz sensorial dentro de un cuerpo humano. Y me dice que me he metido en un buen lío por haber firmado un contrato con el diablo, y me saca el contrato del diablo que había destruido hasta 2 veces al principio y lo tenía él ahí. Y me dice, no te preocupes, es todo un juego diseñado por los alienígenas, en realidad es todo muy divertido, esto es solamente un poquito para acojonar, para que te asustes un poquito, pero que no hay nada de lo que preocuparse realmente. Eso sí, me advierte de que no me burle del diablo, porque me dice, ten cuidado, porque el diablo es real. Igual que nosotros los alienígenas, me dice.
Entonces Mike me dice, bueno, si te gustó la experiencia, tenemos que firmar un contrato donde especifiquemos todos los detalles de lo que va a ocurrir en el futuro. Y digo, vale. Entonces me hace firmar un contrato. Yo leo el contrato, me parece todo correcto, me dice que la simulación duraría 1 año y medio inicialmente. Yo lo firmo y nada más firmar me dice, ahora voy a hacer de tu vida una pesadilla. Y yo me quedo, ¿por qué? Entonces Mike me pide las combinaciones ganadoras de la lotería que había escrito yo, me pide los documentos, que todos los documentos que yo había escrito del futuro me los solicita y empieza a repasarlo. Y la primera combinación ganadora de la lotería, que eran unos 40 millones de euros el cumpleaños de mi mujer, me dice, no, esto es exagerado. ¿Cómo va a ganar 40 millones de euros de regalo de cumpleaños tu mujer? No, vamos a tachar esto. Y tachó los números, los manipuló. Y entonces mi yo del futuro, recordando esto, se cagó en los muertos de Mike. Y Mike se enfadó muchísimo y empezó a tacharme todas las combinaciones ganadoras de la lotería, una tras otra. Y me decía, ahora no vas a ganar la lotería por insultarme. Y así procedía la cosa. Mike rompió el contrato porque había insultado a los alienígenas. Y me dice, ahora te proponemos un nuevo contrato. Ahora no va a ocurrir esto, ahora va a ocurrir esto otro. Entonces yo firmaba ese nuevo contrato, aceptaba las condiciones que no me parecían buenas. Pero mi yo del futuro se estresaba mucho porque había publicado el libro de Entropía de Johan Lionheart, pero no había terminado la simulación y seguía estando arruinado. Entonces Mike propuso otras alternativas y yo las acepté en el año 2001. Mi yo del futuro no estaba conforme con esas alternativas. Una de las condiciones que mi yo del pasado propuso es que no quería trabajar si estaba en una simulación, a lo que Mike dijo, bueno, podemos hacerlo. Te damos una pensión porque te vamos a diagnosticar esquizofrenia paranoide. Y así ocurrió. Pero entonces mi yo del futuro se quejó, le escribió una carta a Mike desde el futuro y Mike la leía. Mike podía leer todas las cartas que yo le escribía desde el futuro, pese a estar en el pasado. Él leía todas mis notas del teléfono, podía ver todas mis fotos, incluso podía leer mi mente en el futuro. Era una cosa que superaba la ciencia ficción, tal y como lo conocemos. A continuación, Mike. David, ¿quieres descansar o quieres hacer una pausa? Sí, estoy intentando recordar el orden en el que ocurrieron porque ocurrieron tantas cosas y hay que ordenarlas cronológicamente, ¿no? Pero sí. En un momento dado yo le dije a Mike, mi yo del futuro, todo eso me parece muy bien, pero ahora estoy minusválido por la medicación. Mike me dice, no te preocupes, te recuperarás, te daremos el poder de volar a cambio, te vamos a hacer billonario, te vamos a construir la casa de tus sueños, te vamos a dar 2 novias. Y entonces yo le decía, no, 2 novias no me parece suficiente porque todo el mundo me está mintiendo y me están evitando y no me parece justo. Dice, bueno, que sean 3. Dice, no me parece justo. Y dice, que sean 4. Digo, no, 5, 6, 7, 10. Dice, 36 no. Dice, y al final me ofreció tener 10 novias. Que era delirante, parecía. Pero yo, en aquel momento que tenía 20 años, y después de todo lo que había visto y vivido, yo, bueno, me parece genial. Pero mi yo del futuro decía, no, nos está engañando, porque no van a ser, eso no va a ocurrir. Entre unas cosas y otras, se refiere a la rubia presencia. Teléfono a Mike y le dijo, castiga a este cretín. Entonces Mike volvió a romper el contrato otra vez y me ofreció uno nuevo y me dijo, ahora la simulación durará 8 años a partir de lo que pasó en el 2020. Es decir,
que todo el mundo me mentiría, como en un show de Truman, durante ese periodo de tiempo. Y yo no quería firmar el contrato. Sentía mucha presión y Mike me decía que si no firmaba el contrato estaríamos en un paradox. Entonces Mike me explica un poquito también cómo funciona la realidad, cómo funciona la visión del futuro, cómo ellos al ver el futuro pueden adelantarse a los actos terroristas y catástrofes y todo eso. Y te explica que ellos lo que hacen es elegir a un observador de todas esas catástrofes y actos terroristas y lo meten en una simulación. A cambio de meterlo en una simulación, le ofrecen una gran recompensa. Y lo que hacen ellos es salvar muchas vidas, dice Mike. Pero si el observador, por ejemplo, observase que alguien muere delante de él, diría, entonces esa persona está muerta. Pero la podemos resucitar con el CAN-Z, con la impresora 3D. Pero claro, eso incurriría en una anomalía en la realidad. Y te explica un poquito sobre que la tecnología alienígena puede provocar anomalías en nuestra percepción de la realidad. Ya de por sí todo era bastante confuso y difícil de entender. Cuando te explican todo esto, lo que hacen es cargarte una gran responsabilidad a las espaldas y dices, bueno, estaré ayudándoles. Y digo, sí. Pero también que sepas que eres una fuente de entretenimiento para los alienígenas. Y nos explican un poquito eso. Y una de las razones por la que no cuentan esto es porque se destruye la percepción del sujeto. La percepción de los humanos que tenemos en la realidad se destruye y ya empiezas a cuestionar que todo sea real. Porque la tecnología alienígena es abrumadora. Finalmente firmé el contrato. Y Mike me dijo, enhorabuena, te hemos hecho billonario. Yo, bueno, me parece genial. Y yo, desde el futuro, decía, no, yo no quería esto. Yo no quería esto. Porque al final, uno no quiere ser ni billonario, ni tener una casa enorme, ni tener un harén de mujeres. Lo que quiere es paz y que no le mientan. Porque ¿cómo te levantas todos los días pensando que todo el mundo en este planeta te está engañando? Es como si te desgarrasen el alma. Yo todos los días me pregunto, a raíz de este contrato diabólico, si mi mujer me está engañando, si mis hijas me están engañando, si mi ex me está engañando, o si lo hacen por mi propio bien, para que me convierta en billonario, pero que en el fondo realmente no quiero. Porque realmente después de tanto tiempo pierdes el interés en ello. Pero bueno, todavía te queda la ilusión de que puedes estar ayudando a mucha gente, siempre y cuando te hayan dicho la verdad. Y bueno, este es un resumen, hay más, pero es un resumen de lo que me pasó. Perdón, antes de terminar, decir que Mike, porque queda la cuestión de si fui agente secreto o no, Mike hizo entrar a mi otro yo del futuro, agente secreto, en la habitación y me estrechó la mano. Mi yo, agente secreto, era un poquito más alto que yo, no sé por qué, quizá por las botas, más fuerte, mucho más fuerte, y tenía el traje de negro de agente secreto y se desabrochó y debajo del traje tenía como una especie de traje especial, como hecho de un material extraño. Entonces me dio la mano. Ya por entonces mi madre estaba de vuelta a la habitación y le dio un abrazo a mi madre. Mi madre estaba patidifusa, porque no podía comprender que aquel era su hijo, que era yo. Allí estaba también el jefe de la Guardia Civil y otra señora. El jefe de la Guardia Civil, cuando vio aquello, salió de la habitación dispuesto a contar a todo el mundo lo que estaba pasando. Y Mike mandó a sus hombres a que lo arrestasen y que le desvirtualizaran, o sea, que le borrasen la memoria, que lo neuralizaran. Y se oyeron algunos gritos de ¡no! Y bueno, Mike estaba bastante contento, se despidió de mí con una gran sonrisa y me dijo, nos vemos dentro de X años. No sé si dijo 28 años, 30 años, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que me dijo que yo sería viejo y él seguiría siendo el mismo.
Y ahí se despide. De lo que pasó en el 2020. Perdón. Antes de despedirnos, nos borró la memoria a mí, a mi madre y a todos los presentes. Y yo recuperé la memoria cuando... Y bueno, ese es el resumen. ¿Qué le ha parecido? Pues la verdad que interesante, ¿no? Todas estas cosas que te han pasado, pero una pregunta, ¿tú crees que esto sea real? O sea, me refiero a entre sueños y realidades. Sí. ¿Esto es real? Sí. Una pregunta que le hice a Mike Pompeo entonces es si yo estaba dentro de un simulador de realidad Matrix hecho por el alienígena. A lo que Mike me respondió que no, que esta era la realidad. Pero que no obstante el universo funcionaba en sí como un gran simulador Matrix en sí, en todo el universo, que generaba muchas realidades superpuestas y conectadas. Otra cosa que me dijo es que todo estaba hecho de información, todo está hecho de información. Cada átomo, cada subpartícula atómica, todo, cada célula, todo tiene información, incluso las rocas tienen información. Eso fue una de las cosas que me comentó. Y te iba a preguntar, me has hablado, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, te quería comentar una cosa. Hay gente que son hacen regresiones hipnóticas a personas, ¿no? Llámese Corrao Malanga. Hay un chico de aquí de España, no recuerdo cómo se llama su nombre, y entra, por ejemplo, en hipnosis a las personas, y las personas empiezan a como a revivir otra vez esas realidades. Esto que me estás contando me llama mucho la atención. Sí. Y haz de cuenta que él puede parar o sea, estas personas que te estoy hablando, este par de personas. Incluso hay un mexicano también, por ahí que hace esto también, de hipnosis, y ellos son capaces de paralizar el tiempo también, como lo estabas hablando, ¿no? Sí. Entonces, pueden cambiar todo esto, ¿no? Me refiero a que incluso pueden romper contratos, porque ellos hablan en su hipnosis de que estos alienígenas lo hacen a propósito, ¿no? Porque ellos buscan a las personas idóneas, ¿no? Para hacer sus fechorías, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tú te has planteado alguna vez hacerte una regresión hipnótica con alguno de estos profesionales que tiene que ser una persona profesional y no te tiene que someter más de 45 minutos, porque más de 45 minutos es muy peligroso, porque tengo un caso en Argentina de un chico que se llama Daniel Zapata, y este chico también empezó a recordar cosas, y bueno, fue a una hipnosis y lo sometieron durante, no recuerdo exactamente, pero fueron 2-3 horas máximo que le hicieron esta regresión, y la verdad que la pasó fatal. En vez de hacerle un bien, le hizo un mal, porque es como si hubiera sido una tortura. Entonces él mismo me dijo que bueno, ha hablado con otros personas profesionales, y le han dicho que lo que le hicieron fue una brutalidad, porque realmente una persona no se puede someter a más de 45 minutos y siempre acompañado por otra persona. O sea, eso es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿tú te has planteado alguna vez hacerte una regresión de este estilo? No, entre otras cosas porque después de todo lo que he recordado y lo que he soñado, porque también sueño con el futuro, tengo sueños del futuro, o tenía sueños del futuro, y también tenía sueños del pasado, de lo que me había pasado en el pasado, y sueños de vivencias de otras dimensiones. Entonces, si hago una regresión, me da miedo lo que me pueda encontrar ahí. Porque podría cambiar, dejar de ser yo completamente, podría transfigurarme mentalmente. Sí, o sea que si cambias lo que te decía, por ejemplo, romper el contrato con esta entidad que me decías al principio,
pues estarías como alterando el tiempo, ¿no? Estarías Bueno, cuando yo veo el futuro, yo desde que soy pequeñito siempre he tenido sueños en los que he visto el futuro. Uh-huh. Pero cuando ves el futuro pueden ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que se repita el mismo patrón exactamente con una precisión del 100%. Puede ocurrir que se repita hasta cierto punto y que de repente ese patrón cambie, que se haya un punto de inflexión y cambie. O puede ser que el patrón desaparezca por completo, es decir, que tú esperas que ocurra, pero no ocurre. Por ponerte algún ejemplo de sueños en el que el patrón cambia, que he tenido yo. Uh-huh. Yo estaba soñando que conducía por Melonera, por aquí en Gran Canaria, y tenía el sol de frente, y un señor salía del coche y yo lo atropellaba. Automáticamente se reinició la realidad, todo vibró, me desperté en mi casa un par de meses antes de que ese evento ocurriera. Entonces llegué el mismo día con el sol de frente y el señor sale del coche, pero en ese momento yo pegué un volantazo y ya no lo atropellé. Se repitió el sueño, pero cambió el patrón, ya no atropellé a ese hombre. O sea que cuando vemos el futuro, a veces se repite al 100% si queremos que ocurra, y a veces no ocurre. Y también hay veces en las que aunque quieras que ocurra, no ocurre. Exactamente, sí, es lo que te iba a comentar, porque fíjate que yo he experimentado algo de eso, porque me pongo una situación, ¿no? Voy caminando. Es que ahora mismo no recuerdo una así, pero por ejemplo te lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy caminando por la calle, ¿no? Y de repente veo un escenario, ¿no? Donde hay muchos coches, hay mucha gente. Y de repente yo recuerdo que ya he vivido ese momento, ¿no? Eso se llaman déjà vus. Déjà vu, sí. Entonces, estoy viendo ese recuerdo y digo, ostras, pues si yo ya he vivido esto, se me ha pasado a la realidad, ¿no? Y ahora voy con la siguiente pregunta. Entonces digo, ¿qué es Yo recuerdo que pasaba un coche rojo, deportivo, y casi atropella a una persona. Pero si yo levanto la mano izquierda no pasa nada, o si levanto la mano derecha también puede que pase o que sea peor. Pero me voy a rascar la nariz y no va a pasar nada de esto. Exacto. Entonces, tú vas viendo todo, y es que eso me ha pasado. Entonces la pregunta es, ¿estas entidades tienen la capacidad de alterar el tiempo realmente? Según me explicaron a mí, ellos arreglaban la línea temporal. Eso fue una cosa que me explicaron en el reality show, que ellos se dedicaban a editar la línea temporal, a hacer rectificaciones, a corregir errores, a resolver paradox y muchas cosas más. Y me decían que yo me había metido en un lío en el futuro, que estaba en una situación comprometida y que habían decidido ayudarme. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer tu vida un poquito más interesante. Y aquí estoy ahora. La verdad es que no me puedo quejar de mi situación, salvo por la medicación para la esquizofrenia. Y salvo que no sé si estoy todavía dentro de una realidad simulada o no, si me está engañando el mundo o no. Yo quiero pensar que nadie me está engañando, que el único que me engañado fueron ellos, los alienígenas, ¿no? Estas entidades, pero no lo sé. Sí, decirte que en este momento dices que estás tomando medicina para la esquizofrenia, ¿no? Sí, me suministran un inyectable, la Abilify, cada mes. Y la verdad es que te baja toda la energía, te deja bastante cansado, hace que duerma mucho, te deja inutilizado. Pero, por otra parte, recibo una pensión que es compensatoria, que me viene muy bien. Pude poner todas mis deudas al día, pagar el alquiler, el agua, la luz, todo. Y la verdad es que ha venido muy bien. Ahora lo que estamos intentando es sobrevivir a los aranceles, a la hipotética Tercera Guerra Mundial, que no sabemos si va a venir o no. Ajá. Y todo lo demás. Sobrevivir día a día. Lo que te decía esto de la hipnosis es de que, por ejemplo, estas personas tienen la capacidad de
de hacer lo que decías tú de un paradox y modificar esas cosas, porque yo he visto tantas entrevistas donde una persona está contando, por ejemplo, te cuento un caso de una chica que estaba en su casa y tal, y de repente entra un ser enorme de 3-4 metros y describe al ser con la piel rugosa y tal, y le empieza a hacer experimentos, le empieza la paraliza, le inyecta cosas, o sea, le hace como tortura, ¿no? O sea, entre comillas le está haciendo un experimento o algo, y entonces la persona que está haciendo la hipnosis le dice para el tiempo, dice, páralo un momento, dice, vamos a ver quién es vamos a preguntarle, ¿me dejas preguntarle a esta persona, a este ser, cómo se llama? Y ella le autoriza que le pregunte, entonces le dice sí, y ya él le pregunta, le dice, ¿tú quién eres? Y al principio no quieren responder, están ahí como que están como si no estuvieran hablando a él, y al final se cabrean los hipnotistas y le dicen, te estoy hablando, te estoy diciendo quién eres, dime tu nombre. No se lo quieren dar porque ellos saben que si le dan el nombre, ellos pueden pues hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues lo que te decía, romper contratos para que no la molesten más, para que no vuelvan. Entonces parece una ilusión, o sea, muchas veces uno piensa, a lo mejor es una forma de ¿cómo decirlo? Pues de pasar el tiempo, no sé, contando estas cosas, ¿no? Pero y luego las personas cuando empiezan a hablar y empiezan a decir cosas que el hipnotiza no sabe, ahí te quedas patitieso, ¿no? Porque dices, ¿y esto cómo funciona, no? Realmente, entonces, no sé qué tanto sea esto verdad, me refiero a tanto la hipnosis y todo esto con la realidad, posiblemente sea así. Nosotros tenemos unos poderes increíbles. Yo siempre le digo a todas las personas que nosotros somos dueños de nuestros propios actos, nosotros somos procreadores, podemos crear nuestras realidades, nosotros podemos interpretar muchas cosas, o sea, simple y sencillamente tenemos que llevar una disciplina, ¿no? En hacer ciertas técnicas y crear un mundo mejor, ¿no? Entre comillas, porque hay muchos rumores de, por ejemplo, esto que se decía que se iba a venir el tercer conflicto, y ha habido personas que de repente pues han intervenido, ¿no? Me refiero a que han usado muchas técnicas para alterar estos acontecimientos, entre comillas, ¿no? O sea, me refiero a que posiblemente en la realidad pues sí podía haber habido un conflicto. Lo que pasa que, ya te digo, hay personas que son capaces de alterar sus líneas de tiempo y lo pueden hacer, ¿no? Incluso lo que yo te decía, que yo me he visto, por ejemplo, en ese escenario donde estoy viendo todo lo que va a pasar y estoy pensando, digo, es que va a venir un coche rojo por este lado y va a pasar una persona, pero si cruza demasiado rápido, puede que se salve, o si cruza muy despacio lo va a pillar, pero si yo levanto la mano izquierda, o sea, cosas de estas, ¿no? Incluso lo estoy haciendo en la realidad, ¿no? Porque yo ya he vivido ese tiempo, yo ya lo he vivido. Entonces, me pregunto yo, es de que ¿quién te diagnosticó la esquizofrenia? ¿Los médicos de la Seguridad Social? Sí, el tribunal médico de aquí de Las Palmas. Pero lo interesante es cuando tuve la entrevista con él hace más de 20 años, me dijo que esta iba a ser mi pensión de jubilado como agente secreto. Eso fue lo que me dijo él, que lo podía considerar así, y que iban a hacer que no tuviese que trabajar durante la simulación, porque imagínate estar atrapado en una simulación en la que todo el mundo te miente, o tú piensas que todo el mundo te miente, y tienes que trabajar y piensas que todos los clientes son actores, y te viene a lo mejor un cliente muy pesado
y te piensas que lo está haciendo a propósito y al final no sabes cómo vas a responder, y te vas a cabrear o vas a actuar como un payaso o no vas a saber cómo actuar realmente, ¿no? Sí, te Y entiendo. es que psicológicamente agobia mucho. Psicológicamente sería un agobio muy fuerte. Entonces me dieron esta alternativa que dentro de lo malo está bien. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero que se terminen las mentiras, que se sepa la verdad, que yo realmente no espero ninguna recompensa ni quiero. Porque como le decía antes, al principio sí, cuando era joven quería ser millonario, quería tener un harem, quería tener una casa enorme, pero ahora ya no, porque ahora soy otra persona y mi ego ya no es tan grande, pero que si estoy ayudando a gente, entonces lo acepto. No, sí, seguramente que con estos, me pueden decir que historias que de repente escucha uno, puede ser que alguna persona lo esté escuchando y se identifique mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues puede ser que las personas, porque seguramente que tú no eres la única persona que está pasando esto, habrá más de muchos, no sé cuántos, pero sí muchísimos que están sufriendo este tipo de, no sé cómo llamarlo, porque alteración virtual, no sé cómo llamarlo. Entonces, yo personalmente lo llamo edición de la realidad. Edición de la realidad, porque es como editar una película, estamos como dentro de una película. Hay quien dice que somos un zoológico y que nuestros supervisores son la élite, son todos en realidad alienígenas, la mayoría, quizás no todos, pero la mayoría. Que me dijo que era mi representante legal también, después de ser mi psicólogo, y aparte de verme a mí mismo, yo pregunté a Mike cuántos alienígenas hay en la Tierra, y Mike me respondió 1,5 millones y el número sigue subiendo. Esa fue la respuesta de Mike. En forma humana, 1,5 millones de alienígenas en forma humana es, no sé si llamarlo aterrador o increíble. Ajá. Y otra cosa que me dijo Mike es que no todos los alienígenas infiltrados en forma humana saben que son alienígenas. Los hay que tienen la memoria reseteada y que ellos se sienten que son de otro planeta, se sienten diferentes, pero que están un poquito para ayudarnos, dicen, están para ayudarnos, pero que no todos son buenos, algunos son malos, como nosotros los humanos, que me dice que los humanos en general somos bastante evolucionados, somos muy agresivos, somos muy emocionales. Los alienígenas también se enfadan fácilmente. Mike, por lo menos teatralmente, se enfadaba fácilmente. Eso es lo que me demostró, aunque después demostró tener un gran autocontrol. Y una cosa que me dijo Mike es que él era, en esa entrevista en la que él ejercía de moderador, él ejercía el rol de Dios en esta entrevista. Entonces yo no supe si interpretar que Mike era Dios o solamente estaba interpretando el rol de Dios en la entrevista de trabajo, ¿no? Y ya para comentar un sueño raro que tuve, ajá, ya que estamos hablando de estas cosas, de que hay gente que es, porque nosotros mismos podemos ser alienígenas y no saberlo. Sí, claro. Tuve un sueño en el que yo era un alienígena, un sueño nítido, un sueño hiperrealista, en el que yo podía ver la realidad con una nitidez superior a la nitidez con la que la veo como humano. Y en este sueño yo era un alienígena de 3 cabezas. Yo tenía una cabeza y mis otras 2 cabezas eran mi mujer y mi exnovia. Y entonces yo estaba pues un poquito agobiado de tener siempre las 3 cabezas, siempre cargar con mis otras 2 mujeres. Y entonces los alienígenas grises me ofrecieron jugar a un juego, poner una gafas de realidad virtual para experimentar una realidad alternativa. Entonces yo me puse las gafas de realidad virtual del que me ofrecían los grises, me la puse en la cabeza, sentía la presión de las gafas aquí en la cabeza
y automáticamente noté como si toda mi memoria se desvanecía y se cargaba mi memoria nueva y aparecí en la cocina de mi casa. De repente, como si hubiese despertado como un sonámbulo en la cocina de mi casa y me pregunté, ¿qué diablos ha pasado? Eso fue una experiencia muy extraña que no puedo explicar claramente, pero me ocurrió. Y otra cosa que iba a comentar que se me ha olvidado. ¿Qué era lo que iba a decir? Se me Sí, acabó la mente. no, lo que comentabas de los gobiernos y todo eso es verdad, o sea, parece a cualquier persona normal, común y corriente que se lo digas, te va a decir que esto es de locos, ¿no? Pero es realidad, o sea, por lo que yo estoy investigando y todo eso, hay mucha gente, muchos seres infiltrados, ¿no? Nosotros los llamamos los infiltrados porque se infiltran en los gobiernos y hacen, pues, ya sabes, sus cosas. Yo sé. Hacen una cosa que me explicaron los alienígenas, sí, están muy infiltrados en nuestra sociedad. Y una cosa que me explicaron los alienígenas en el sueño del telépata, como llamo yo, que es cuando vi el futuro durante 1 año y medio, cuando yo publiqué mi libro Entropía, ellos te decían, si sigues estos parámetros, tu libro se convertirá en un bestseller. Pero como no has seguido nuestros parámetros, te daremos 5 años para que tu libro se convierta en bestseller y mientras tanto no ocurrirá absolutamente nada. Solo te daremos unas estrellitas y ya está. Y eso te lo explicaban los alienígenas, que ellos podían controlar si lo que tú publicas tiene trascendencia o no. Hasta eso lo pueden controlar. Pueden controlar los likes, pueden controlar la trascendencia de tus publicaciones, todo eso lo pueden controlar también por algoritmos o por muchos métodos, cuales fueren. ¿Qué más? Sí, realmente ellos están controlando todo, incluso la IA, ¿no? Esto de la inteligencia artificial es claramente extraterrestre, ¿no? Porque lo vemos, ahora lo estamos viendo como un juego, ¿no? Lo estamos viendo como un juego, qué divertido, se puede hacer que hable ciertas personas cosas que no están hablando en realidad. Lo he visto muchas veces en los móviles, en los ordenadores y todo. Ya no vamos a poder distinguir la realidad de lo que no es. Eso es lo que precisamente vamos a tratar el día de hoy, en una tertulia. Precisamente eso que estoy hablando, la inteligencia artificial, que es un verdadero peligro para la humanidad, porque al final no vamos a saber distinguir qué es lo verdad y la mentira, o bien las personas que somos un poquito más mayores sí vamos a poder distinguir lo que es real y lo que no es real. Me refiero a que a las nuevas generaciones ese va a ser el gran problema para ellos. No van a saber distinguir cuál es el verdadero y cuál es el falso. O sea, les van a meter tanto la inteligencia artificial que al final va a haber muchos problemas y muchos decesos, muchas cosas que ni imaginamos siquiera. Entonces, esto es claramente alienígena, ¿no? O sea, se supone que para beneficio del ser humano, pero ni mucho menos, ¿no? Es un gran perjuicio. Entonces, yo siempre digo, entre más lejos estemos de la tecnología, aunque yo sé que es el vivir, ¿no? Para todos los trabajos necesita la inteligencia artificial. Para cualquier cosa la necesitas, hasta para editar un libro, así te lo digo sencillamente, ¿no? Entonces imagínate, va a haber un momento que la gente no va a saber distinguir lo que es verdad y virtualmente va a ser así, ¿no? Entonces te iba a preguntar, Dana, estos seres te hablaron de un futuro que vaya a pasar o que puede pasar o algo por el estilo. Me lo han comentado y me lo han mostrado en sueños, y entonces, conociendo los antecedentes, no sé si esos sueños se van a repetir o no. Pero ¿qué he visto yo en mis sueños? Yo he visto bombardeos aquí en las Islas Canarias
En esos bombardeos pues moría mi familia, moría yo y la realidad se reiniciaba. Entonces, ¿qué pasa? Que Mike apareció. Mike tiene el poder de aparecer en tus sueños, ¿vale? Y él te rectifica y aparece en mis sueños, aparece una barbaridad de veces. Al principio yo me preguntaba quién era este señor tan pesado que aparecía en mis sueños una y otra vez, hasta que un día lo vi en internet y digo, pero si es este el señor de mis sueños, el que sale en mis sueños todo el rato, y es el director de la CIA. Entonces Mike me decía que quería firmar un nuevo contrato por el cual haríamos... Y después un meteorito. A cambio me ofrecía una recompensa aún mayor de la que ya habíamos firmado X años atrás. Y yo decía, no quiero. Y Mike, sí, firma. Y entonces Mike controló mi mano y mi mano firmó el documento y ahí se acabó el sueño. Y entonces tengo la duda de si eso va a ocurrir o no. Pero verlo en sueños lo he visto. Sí, aquí es importante porque sabemos que, bueno, hay muchas personas que se dicen ser contactadas y están hablando precisamente mucho de esto, ¿no? El tercer conflicto, un meteorito que va a caer en la Tierra, pero al parecer es el miedo que le están metiendo a la humanidad, ¿no? Entonces, sí, en realidad no va a suceder, o sea, siempre nos, a partir de lo que pasó en el 2020, nos están bombardeando con miedo. Sí. Siempre tú abres las noticias de todos los días y todo es negativo, todo te están bombardeando todo el rato en negatividad, que ya viene el tercer conflicto, que si las bolsas, que si los aranceles, se buscan unas historias y si no es mundialmente es localmente, ¿no? Siempre estamos viendo que los políticos se llevan mal entre ellos y al final todos se llevan bien. Pero aquí hay que... Todo esto es, como tú decías, parece que todo el mundo te está mintiendo, pero en realidad bueno, es que si tú supieses, perdón que te interrumpa, si tú supieses que en el Congreso tú los ves los diputados y se están diciendo de todo y hasta de lo que se van a morir, pero después tú los ves en el bar del Congreso y todos son amigos. Exacto, todos están conviviendo, todos están jiji, jaja, todo es dulzura y que pues tomando sus tragos y como si nada, ¿no? Y al día siguiente vuelven a hacerlo. Entonces yo me pregunto muchas veces lo que tú decías, ¿esto será una puesta en escena? Lo es. Según me explicó a mí Mike Pompeo, todo lo que vemos en los medios, las discusiones de los políticos entre ellos, es puro teatro. Pero dicen que tienen que hacerlo, porque si no la sociedad no estaría tranquila. Tienen que ver ese melodrama, tienen que verlo. Si no la sociedad no se quedaría tranquila, ¿no? En realidad las relaciones burocráticas de nuestros políticos, según me explicó a mí Mike, son excelentes. Lo que pasa es que no trascienden, porque están en otra esfera, trascienden en otras esferas. Y lo que nosotros vemos un guión impuesto por otras entidades aún superiores. Y lo que hacen es diseñar un poco diseñan la historia. Cuando yo pregunté a Mike si toda nuestra historia era falsa, la respuesta de él es: esa es información clasificada, entonces no me quiso decir, pero cuando te dice esa información clasificada, entiendes que puede ser falso toda nuestra historia. Sí. Y dirás, pero hay pruebas ahí, ¿no? Y dices, sí, pero si ellos pueden viajar en el tiempo, pueden falsificarlo todo. Te decía esto de que puede ser una puesta en escena, pero esta vida, o sea, entre lo que estás viviendo tú, lo que estoy viviendo yo y lo que están viviendo todas las personas que están escuchando o viendo este capítulo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me pregunto, ¿esto será a propósito? Y si es así, podemos nosotros cambiar esta realidad posiblemente, ¿no? Posiblemente podemos tener la capacidad de decir, como por ejemplo lo que te decía en mi sueño, o no mi sueño, sino en ese déjà vu que tuve, que he tenido muchas veces,
donde yo puedo cambiar ese momento, ¿no? Entonces Sí. yo me pregunto si yo puedo cambiar mi realidad, y mucha gente habla de esto, ¿no? De que sí, tú puedes cambiar tu realidad, tú puedes hacer muchas cosas, tú te puedes imaginar que eres millonario, lo puedes hacer, tú que tienes mucho dinero, tú tienes mucha abundancia, esto, lo otro, y mucha gente se lo cree y lo hace, o sea, esto funciona así, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. Sí, sí, efectivamente, yo creo que podemos cambiar nuestra realidad cambiándonos a nosotros mismos, porque si no nos cambiamos a nosotros mismos, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. O sea, el universo, según entiendo yo, vibra con nuestra sintonía y entonces manifiesta nuestros sueños si vibramos en concordancia con eso a lo que aspiramos, con lo que queremos. Pero si no vibramos en concordancia con lo que queremos, pues se manifiesta lo contrario. Y un poquito ocurre eso. Y lo que me decías de... Sí, los alienígenas, según me dieron a mí a entender, eran muy respetuosos con nuestras creencias y con lo que queremos ser. Y nos hacen ofrecimientos, pero también son como supervisores y tienen un código ético mucho más evolucionado que el nuestro. Posiblemente nos cueste llegar a su nivel de entendimiento del universo, porque ellos pueden ver toda tu vida en un segundo. Nosotros tenemos que vivirla. Ellos en un segundo ya pueden ver toda tu vida y tus posibles vidas. Es una cosa bárbara. Pero llegar a su nivel, es que hay un desfase tan grande que por eso creo que no interactuamos directamente con ellos. Uh-huh. Yo en el sueño del telépata, que es como lo llamo, interactué con cientos de alienígenas que me decían: despierta, recuerda quién eres, agente Z, me llamaban Z, no sé por qué. Y yo me quedaba asombrado porque vi cientos y cientos y cientos de alienígenas, y los alienígenas me decían que yo era como un actor, que ellos me veían por la tele, que veían todo lo que hacía como agente secreto, como si... Es decir, una cosa muy delirante, nuevamente. Delirante. Y claro, uno dice, ¿pero fue agente secreto David o no? Aquí no puedo afirmarlo claramente. Lo que sí puedo decir es que yo me vi a mí mismo de agente secreto y que tengo, ¿cómo decir?, fragmentos de recuerdos de misiones secretas. Fragmentos. No son recuerdos nítidos, sino fragmentos. Por ejemplo, tengo fragmentos de recuerdo de una misión en la que teníamos que estudiar un caso de una mujer que se amputaba los dedos y las manos porque escuchaba voces que le decían que lo hiciera. Y el nombre de esa misión, recuerdo, se llamaba Susurros del Mal. Eso sí lo recuerdo. Y eso es todo lo que recuerdo de esa misión. Luego recuerdo una misión de un robot que fue hackeado y empezó a matar gente. Recuerdos de algunos alienígenas malvados y poco más. Todo muy extraño. Después recuerdo haber estado en moto. Yo tengo carnet de moto, pero no conduzco moto. Sin embargo, tengo recuerdos de haber estado conduciendo motos como loco. Tengo recuerdo de haber estado volando. Los alienígenas tienen el poder de volar. Sí. Eso es otra. Tienen el poder de volar. Ellos tienen tanta tecnología que pueden hacer que un ser humano huele como Superman. Luego borran la evidencia. Resetean la memoria, resetean la realidad. Pueden hacer lo que les da la gana y nos tienen un poquito a su merced, pero son justos. Ahora, una de las cosas que me dijeron es que no siempre pueden borrar la evidencia. Existen casos en los que no es posible porque tienen que respetar la realidad del sujeto, o casos en los que no pueden alterar más la línea temporal. Realmente no sé cómo funciona, pero me dijeron que habían límites. Eso sí me lo dijeron. Pues David, lo vamos a dejar aquí. La verdad que es interesante todo esto que me has contado. Por último, ¿tú tienes un libro, no? ¿O tienes dos? Sí, tengo dos. Uno es de fantasía oscura, que es Entropía de Johan Lyon, que era un libro un poquito sádico, bastante oscuro, de ángeles y demonios en el futuro. Y el segundo es mucho más pequeño, Alienígenas y Esquizofrenia, de David Muñoz Zamorano.
de mi nombre. Ajá. ¿Y dónde podemos encontrar estos libros? En Amazon. Solamente y exclusivamente en Amazon, en la web, sí. Uh-huh. O sea, poniendo tu nombre, David Zamorano, David Muñoz Zamorano. David Muñoz Zamorano. Ahí, alienígenas y esquizofrenia, ¿cuál es la realidad? Y ahí explico todo lo que me pasó. Son 127 páginas de todo lo que me pasó. Uh-huh. Y ahí, pues lo que hago es desahogarme plenamente explicando toda la historia. Claro, o sea, esto que me contaste es parte del libro, ¿no? Exacto. O sea, no vas un spoiler bastante grande. No es una desglosación de todo el libro, pero es parte del libro, ¿no? Sí, correcto. O sea, ahí para que las personas, si quieren saber un poco más sobre esta historia de David Muñoz Zamorano, pues que vayan a Amazon y que lo compren, ¿no? Y que pasen a conocer más en profundidad esto que nos está relatando él. Uh-huh. Así es de que, pues nada, David, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y ya estaremos hablando a ver si recordaste algo más o yo qué sé, o te vienen más cosas. Tú ya me vas comunicando, me dices, mira, pues he recordado esto o he soñado esto, por ejemplo. Sí. Y lo podemos desarrollar en otra entrevista, como tú quieras. Okay. Tú te veas. Ya veremos. ¿Te parece, sí, David? Gracias. Sí, sí. Pues muchas gracias. El futuro es incierto, pero con esperanza. Con la esperanza, eso sí. Pues nada, despido el programa, David, y no te vayas, que seguimos hablando, ¿te parece? Sí. Pues nada, amigos dimensionales, aquí vamos a dejar esta entrevista y como digo siempre, hasta la próxima, amigos dimensionales.